Muy buenos días, hermanos. Hoy día un nuevo servicio dominical y juntos podemos disfrutarlo ahí desde nuestras casas. Si bien lo ideal sería estar en el templo y poder vernos y abrazarnos y oír nuestras voces cantando juntos al Señor, por lo menos podemos reunirnos de esta manera y estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con el deseo de adorar a nuestro Señor y aprender de su palabra juntos, recibir de su alimento juntos. Vamos a empezar este culto dominical pidiéndole a nuestro Señor que nos bendiga, que sea su palabra la que entre en nuestro corazón, que sean nuestras bocas las que eleven adoración a Él y que sea también en la oración que Él escuche nuestros ruegos, pero que su Espíritu Santo dirija todo. Pidámosle en oración. Señor, te damos gracias por este domingo, gracias por la salud que nos das, o aún en medio de la enfermedad, gracias porque podemos tener una convicción firme de tu salvación, de tu amor por nosotros. Hoy queremos disfrutar de este servicio. Aún así, online, bendícenos, Señor, en cada casa. Te ruego, Padre, que a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las personas que escucha esta transmisión, tú nos bendigas con tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, quebrante nuestros corazones, siembre tu verdad y dé fruto para honrarte a ti, fruto de vida eterna. Señor, dejamos todo este servicio delante de ti. Queremos ofrecértelo a ti. Queremos realmente que sea un culto de adoración a ti, cada momento. Y así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Además, hermanos, estamos con la lectura de Éxodo. Ya terminamos Génesis. Fue magnífico leer Génesis juntos. Y ahora hemos entrado al libro de Éxodo. Hoy día toca el capítulo 6, por lo cual les pido que abran sus Biblias y podamos leer este capítulo juntos. Dice así, Éxodo capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de Cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari.
Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Hasta ahí el capítulo 6 del libro de Éxodo. Continuamos con la lectura bíblica los siguientes días de la semana. Toda su iglesia se reúne a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra dice que con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él, que toda la tierra cantará su nombre, toda la tierra te cantará a ti, Señor. Te adoramos en este día. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. No tengo más en mi vida para dar mi voz y lo que soy.
cantarle al Señor. Pues su palabra nos dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. La gloria sea siempre al Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, la Biblia nos insta y nos manda a estar con gozo y firmes en el Señor. Por eso en Filipenses capítulo 4 verso 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y lo dice así porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cantamos al Señor. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán solo a ti. Labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán solo a ti. Labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré, en ti me gozaré. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. Me gozaré en el Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder
del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Démosle la gloria al Señor todos juntos. Asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria. Salmo 34:3 nos dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Sigamos adorando al Señor. Alabemos
redentor. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos. Alabemos a nuestro Redentor, a nuestro Redentor, a nuestro Redentor, a nuestro Redentor. También este domingo nos hemos reunido para orar juntos como hermanos. Y una de las cosas por las que tenemos que pedir es por nuestro país, por la situación por la que está pasando nuestro país. Muchos de nosotros ya hemos sido afectados por la enfermedad dentro de las familias. Ha habido pérdidas, pero no solamente pérdidas humanas, sino que aún muchos están pasando escasez. En medio de toda esta crisis, tenemos el privilegio de acercarnos a nuestro Señor y pedir su ayuda. Así que hagámoslo en este momento. Unámonos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, pidiéndole al Señor por nuestra nación. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites venir delante de ti. Gracias porque nos aceptas en el nombre de Cristo Jesús. Y nuestras peticiones a ti son escuchadas. Nuestro clamor no es ignorado. Y por eso adoramos tu nombre. Te agradecemos. Te agradecemos por tu misericordia extendida a nosotros y tu gracia, tu amor manifestado en tan grande manera. Pero queremos rogarte, por favor, por nuestra nación, no solo por nosotros, por nuestras familias, sino por nuestro país. Está sufriendo nuestro país, Señor, en las diferentes provincias, en nuestra ciudad, gente que se muere, gente que no tiene cómo recibir atención médica. Estamos con un sistema sanitario colapsado y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos des lo que el Estado no puede darnos. Necesitamos que le des sabiduría a los gobernantes, al presidente, a los ministros. Necesitamos tu ayuda, Señor. Rogamos que extiendas tu misericordia, tu gracia para nuestra nación. Que sanes a los enfermos, que no se mueran sin conocerte. Señor, extiende, por favor, tu mano buena sobre nosotros. Y rogamos que a tu iglesia dentro de este país la levantes también para extender la mano al pobre, al necesitado. Que la levantes para predicar a Jesucristo y así mostrarle a nuestra nación que la única esperanza eres tú, la única esperanza es tu Hijo Jesús. Padre, alumbra nuestro país, alumbra nuestra nación con tu luz, con tu amor, con tu mano poderosa de salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a meditar esta mañana en la palabra del Señor. Y antes de ir a la lectura, vamos a orar para luego meditar en ella. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta libertad que nos concedes de abrir tu palabra, Señor, de poder mirar, Señor, tu voluntad y disponer nuestra vida para que tú obres conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, ahora al abrir tu palabra. Te rogamos que nos hables, que nos enseñes, Señor, a la luz de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta mañana vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, los versículos del 42 al 45.
Dice la palabra del Señor: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El contexto de esto que hemos leído, muchos de nosotros lo conocen. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, se han acercado al Señor Jesús y le han dicho: Señor, quisiéramos que nos concedas lo que te vamos a pedir. El Señor les dice: ¿qué es lo que ustedes desean? Y ellos le dicen: concédenos que cuando estés en tu gloria, uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando sucede esto, el Señor Jesús les dice: no es mío dar esto. Cuando los demás discípulos escuchan este pedido, se enojan contra Juan y Jacobo y entonces empiezan en una discusión. Y hubiera sido lindo que esta discusión de parte de los otros 10 haya sido una llamada de atención para Juan y Jacobo, que le hubieran dicho: Juan, Jacobo, ¿no te das cuenta de lo que estás pidiendo? ¿No has escuchado lo que el maestro nos acaba de decir? Que va a tener que padecer, que va a tener que morir. ¿Dónde está tu interés? Sin embargo, la molestia de los otros 10 es porque precisamente ellos tenían ese mismo deseo en el corazón. Lo que habían pedido Juan y Jacobo era un puesto de importancia. Lo que habían pedido era estar por encima de los demás discípulos. Como diríamos criollamente, quisieron adelantar a sus compañeros. Y esta es la razón por la que los discípulos, los 10, se enojan con Juan y Jacobo. Cuando sucede esto, el Señor Jesús los llama y los llama para enseñarle. Aprovecha esta situación, este altercado, este interés para poder enseñarles. Siempre el Señor Jesús utilizó cada situación para poder enseñar a sus discípulos. Él los estaba preparando. Y esta no es la excepción. Así que Él los llama y ahí en el versículo 42 nos enseña que les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? El Señor Jesús comienza enseñando esta contraposición. ¿Cómo es en el mundo? Y Él les enseña que en el mundo mucha gente busca estar en un puesto de autoridad para poder beneficiarse. Y no es necesario explicar mucho esto o argumentar mucho para poder demostrarlo. Muchos buscan el poder político. Muchos buscan estos puestos públicos y lo ven como una oportunidad dorada para poder asegurar su futuro. Y no solo los de ellos, sino que vemos cada día cómo salen las denuncias, cómo buscan asegurar a sus familiares, cómo buscan la manera más óptima de aprovecharse de estos puestos que se supone que son para servir. Entonces el Señor Jesús les habla de esta realidad y les dice: mas no será así entre vosotros. Versículo 43. Y entonces Él empieza a enseñarles cómo es la grandeza en el reino de Dios. Él les empieza a enseñar la grandeza del servicio. Y lo primero que el Señor les menciona es precisamente esto: el servicio engrandece. Y es algo que tenemos que aprender. En el reino de Dios,
el servicio engrandece. Y una de las cosas que es lo primero que salta en esta contraposición es que en el mundo muchos buscan a través del servicio alcanzar estos puestos de autoridad. Vemos en tiempo de campaña, por ejemplo, cómo las personas salen, visitan pueblos jóvenes, dan regalos, le dan la mano a todo el mundo, prometen una y otra cosa. Y una vez que llegan a estos puestos de autoridad, entonces empiezan a hacer de las suyas, como podríamos decir. Empiezan a servirse de su cargo, empiezan a servirse de sus empleados, empiezan a servirse de las personas, porque todo lo que se llevan es dinero que no les corresponde. Y es dinero que esas personas, precisamente a las que ellos le dieron tantas dádivas, tantos regalos, tantas promesas, tantos abrazos y apretones de mano, son esas personas precisamente las que pagan con sus impuestos el dinero que ellos se llevan luego de una manera ilícita. El Señor Jesús les dice, así es en el mundo, pero no será así entre ustedes. Y entonces les da esta primera lección, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, en el reino de Dios, el servicio no es para alcanzar ese estado de importancia, de autoridad. El Señor dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Queremos ser grandes en el reino de Dios? Debemos estar dispuestos a servir. El servicio no es para alcanzar el puesto de importancia. Alcanzamos ese puesto de importancia para poder servir a los demás. ¿Y cómo nos mantenemos ahí? Seguir sirviendo. Debemos seguir sirviendo. La única manera de ser grande en el reino de Dios es a través del servicio. Por eso el Señor Jesús dice, el que quiera ser grande entre ustedes, dice, sea vuestro servidor. Esta es una verdad que el Señor nos enseña. Pero entonces, si está en la palabra y reconocemos que es verdad de Dios, ¿por qué nos resulta tan difícil? La respuesta es el yo. La respuesta es el egocentrismo propio de cada ser humano. Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra y nosotros decimos sí, somos llamados a servir, el ego es el que va a saltar. El yo egoísta es el que de inmediato se va a oponer y nos va a presentar una serie de cuestionamientos. Nos va a decir, ¿por qué debemos servir a los demás? ¿O acaso son los demás más importantes que yo para tener que servirlos? ¿O de repente nos va a plantear la interrogante, ¿pueden ellos darnos algo para poder servirlos? ¿Qué provecho tiene servir a estas personas? Todo esto viene de nuestro yo natural, este yo que lo que busca es distraernos de la palabra de Dios. Sin embargo, para cumplir este encargo, para cumplir este llamado, el Señor no nos ha dejado solos. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. El Señor nos ha concedido al ayudador. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él empieza a operar un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que cuando viene el yo con sus cuestionamientos, nosotros podamos estar alertas, el Espíritu Santo pueda advertirnos y entonces podamos nosotros reaccionar ante estas interrogantes y decir, no es por interés, no es bajo esa lógica, es por amor. El servicio debe estar motivado por el amor. Y el amor lo da el Espíritu Santo. Sabemos que un aspecto del fruto del Espíritu Santo es el amor que nos da. Y junto con el amor nos da también la paz, pero también nos da la mansedumbre y nos da la humildad.
busquemos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas. No permitamos que el yo nos detenga a buscar hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo más. El Señor Jesucristo les dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está dispuesto a servir es alguien que va a recibir recompensa. ¿Cuál es lo difícil de vivir esto? Lo difícil de vivir esta verdad es que esto se va a dar en el ámbito del reino de los cielos. ¿Dónde está la dificultad? Nuestros ojos humanos y nuestra impaciencia. Si yo sirvo, quiero resultados inmediatos. Si yo sirvo a los demás, quiero que esto se traduzca en beneficio para mí. Entonces, muchas personas no están dispuestas a vivir esto, porque el tiempo de la recompensa es todavía dentro de un tiempo, el día de la venida del Señor. Así, en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 40, vemos el anuncio del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, anuncia su segunda venida, y él dice, en aquel día yo llamaré y reuniré a las naciones, y pondré un grupo a la derecha y un grupo a la izquierda. Y los que estén a la derecha, yo los llamaré y les diré, vengan, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor, hereden el reino. Y les dirá la razón por la que ellos pueden entrar y pueden heredar ese reino de los cielos. Y les dice, porque saben, ustedes me vieron hambriento y me dieron de comer. Me vieron sediento y me dieron de beber. Me vieron forastero y me albergaron. Me vieron enfermo y vinieron a visitarme. Me vieron preso y vinieron a verme. Y entonces ese día las personas le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Nunca te vimos sediento, nunca te vimos forastero, ni enfermo, ni preso. Y el Señor dirá, en verdad, cada vez que lo hicieron con estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y entonces esa es la recompensa que recibirán los que estén dispuestos a vivir este servicio. Humanamente, esto no tiene un balance positivo, porque servir a los demás, porque vivir esto que el Señor está enseñando, demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda dedicación, demanda recursos. En resumen, demanda amor. El Señor Jesús nos insta a vivir este amor. Hace que este amor sea un amor práctico, sea un amor que va más allá del merecimiento, que va más allá de la conveniencia, que va más allá de la lógica humana. Y entonces debemos estar dispuestos a vivir con agrado ese amor, buscar servir a los demás. ¿Cómo es la naturaleza humana? La naturaleza humana es exactamente al revés. ¿Dónde hay para recibir? Para poder ir ahí. Y si hay un sitio donde hay que dar, entonces mejor evito ir a ese lugar. Esa es la naturaleza de todos nosotros. En una ocasión, y esto lo he compartido en algunas ocasiones, conversaba con una hermana a la cual fui a ver al hospital. Ella estaba enferma, estaba muy enferma, había tenido una intervención quirúrgica. Y cuando fui a verla la primera vez, se alegró, me agradeció. Y cuando fui la segunda vez, estaba con un semblante triste y me dijo, pastores, usted es la única persona que ha venido a verme. Aparte de mis hermanos de padre y madre, solamente usted ha venido a verme. Nadie de la iglesia vino a visitarme.
y yo no sabía qué decirle. Entonces me quedé pensando y lo único que atiné a decirle fue: hermana, tal vez necesitamos practicar más el amor. No estaba pensando en ella, estaba pensando en nuestros hermanos, y entonces ella de inmediato reaccionó y me dijo: pastor, tiene razón, yo estoy reclamando que nadie vino a verme, pero ahora con lo que usted me dice, me doy cuenta que yo nunca fui a ver a nadie que estuviera enfermo. Entonces la actitud de nuestro corazón es siempre exigir que nos den. La actitud de nuestro corazón es siempre exigir qué cosa pueden hacer los demás por mí. Pero necesitamos también meditar en esto. ¿Qué puedo hacer yo con respecto a los demás? Y hermano, nuestro corazón es tan engañoso que puede hacer que esto que estamos meditando ahora sea trastocado. Y de repente alguien que no escuchó el mensaje esta mañana se acerque a usted y le pregunte: ¿y de qué trató el mensaje? Y de repente podríamos decirle: bueno, trató de que tú tienes que servirme a mí. Porque así somos. Siempre proyectamos lo que la palabra de Dios enseña. Y necesitamos atesorar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Este mensaje es un mensaje personal para mirar nuestra vida, no la vida del otro, sino nuestra propia vida, porque todos necesitamos ser transformados constantemente por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y entonces el Señor Jesús les está enseñando de esto y les habla con el ejemplo. Versículo 45 les dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante que el Señor les dice: porque el Hijo del Hombre no vino. Y lo primero que debemos pensar es: ¿de dónde vino el Señor? ¿Por qué dice vino? Y entonces tenemos que remitirnos a Filipenses capítulo 2. Ahí en los versículos del 6 al 9, la palabra de Dios nos revela que Él, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, se despojó de sí mismo, dejó Él mismo su divinidad. Y dejó Él mismo su divinidad para venir delante de nosotros. Se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre semejante a nosotros. Solamente este hecho de haberse despojado de su divinidad y haberse hecho hombre y venir a nosotros para acercar el reino de Dios ya es en sí un tremendo ejemplo de servicio, un tremendo ejemplo de mirar con misericordia la necesidad nuestra. Pero el Señor no solo dice: el Hijo del Hombre no vino, sino que dice que vino para servir y no para ser servido. Queridos hermanos, nosotros podríamos pensar: claro, Él siendo el Hijo de Dios y habiendo dejado su posición en el cielo, su posición de divinidad en el cielo, al venir en forma de hombre, lo lógico sería que Él viniera a exigir que todos le rindieran gloria, que todos lo sirvieran. Él tendría que haber llamado a todas las naciones, a todos los reinos de la tierra delante de Él para exigir adoración. Es el Hijo de Dios el que está hablando. Y los discípulos lo saben. Cuando el Señor Jesús está en Cesarea de Filipos, esto está en Mateo capítulo 16, Él está caminando con sus discípulos y les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Sus discípulos le dicen: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros más dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas.
Y el Señor Jesús pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le confirma esa afirmación. Y le dice, Pedro, eres bienaventurado porque esto que acabas de declarar, el Espíritu Santo te lo ha dado. Ellos conocen la identidad de Jesús. Ellos saben que es el Hijo de Dios. Por eso lo tremendo de la enseñanza de esto. Le dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mereciendo no solo servicio, sino adoración completa de toda la creación. Y él les dice, siendo yo quien soy, no he venido para ser servido, he venido para servir. Esto era importante que los discípulos lo aprendieran. Era muy importante. El Señor Jesús estaba pronto a partir de esta tierra. Y si ellos no entendían la misión que tenían, si ellos no entendían la misión que era compadecerse de la necesidad de la gente, mirar con misericordia la necesidad de cada uno, ellos no hubieran podido cumplir el ministerio al cual el Señor los había llamado y para el cual el Señor los había preparado durante 3 años. Por eso que después de la partida del Señor Jesús y venida del Espíritu Santo, vemos cómo cada uno de los apóstoles sale, empieza a predicar, empieza a hacer milagros, empieza a hacer la obra que Jesús les encargó que hiciesen. Por eso que el Señor les pone este ejemplo. No se equivoquen. El hecho de ser mis apóstoles, el hecho de ser mis enviados, no quiere decir que ustedes van a enseñorearse de la gente que los rodee. No quiere decir que ustedes van a servirse de la gente que venga a la fe. Quiere decir que ustedes están llamados a servir, tal como les he enseñado. Ese es el tremendo desafío y el tremendo privilegio que tienen los apóstoles por haber estado con el Señor Jesús. Ahora, uno podría decir, bueno, eso es para los apóstoles. El Señor Jesús se los dijo a ellos, pero eso ¿qué tiene que ver con nosotros, con la iglesia de hoy? Y entonces, hermanos, tenemos que recordar un texto bíblico que repetimos muchas veces en el contexto de misiones. Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Todo lo que yo les he mandado a ustedes, aquellos que vengan a ser discípulos por la fe, por la predicación del Evangelio, también deben guardar esto mismo que yo les he mandado. ¿Y sabe lo que quiere decir esto, querido hermano? Usted y yo hemos sido llamados a esa misma actitud de servicio. Usted y yo, como iglesia, hemos sido llamados a mirar con misericordia la necesidad de los demás. Y sabemos en este tiempo, sin duda, que la más grande necesidad del ser humano es la necesidad espiritual. Es la necesidad de salvación, es la necesidad de conocer a Jesucristo como nuestra única esperanza de vida eterna. Pero también mirar las otras necesidades. Estamos llamados, hermanos, como iglesia y cada uno de nosotros, a tener esa actitud de servicio, a no mirar con indiferencia a los demás y, por supuesto, dentro del cuerpo de Cristo, mirar la necesidad de nuestros hermanos y asistirnos y atendernos unos a otros. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, es porque hemos recibido a Jesucristo. Y si hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido junto con Él el Espíritu Santo. Y si hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, y hemos recibido el Espíritu Santo,
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y lo que nos toca ahora, si somos una comunidad de amor, es ser una comunidad de servicio dentro de la iglesia y también hacia afuera, para predicar el Evangelio, para compartir el amor práctico de Dios. Termino con esto. El apóstol Pablo expresó esta verdad de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Busquemos pues vivir cada día esta verdad. Busquemos cada día vivir el ejemplo de amor y de servicio que el Señor Jesucristo nos dejó. Que ese sea nuestro anhelo en esta mañana. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por esta mañana que tú nos permites, Señor, acercarnos a ti con esta convicción que tú quieres hablarnos cada vez que abrimos tu palabra. Señor, concédenos, Padre, mirar tu palabra con esa dependencia, con esa expectativa de lo que tú quieres decirnos. Padre amado, ahora que hemos meditado en este tema, mueve nuestros corazones, Señor, al servicio. Mueve nuestros corazones a expresar el amor que tú nos has dado. Tú nos has hecho beneficiarios de tu sacrificio perfecto en la cruz. No permitas que nos quedemos, Señor, con esta bendición, sino que podamos darla, Señor, al necesitado, que podamos transmitirla a cada persona, Señor, que sabemos que está sufriendo sin esperanza. Bendícenos, Señor, como iglesia, y dentro de tu iglesia, de tu congregación, concédenos expresar el amor de manera práctica, Padre, preocupándonos los unos por los otros, no buscando, Señor, engrandecernos para que nos sirvan, sino permítenos engrandecernos a través del servicio a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, disponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un saludo muy especial, un saludo cariñoso a todos ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias a Dios por su palabra. Estamos juntos, queridos hermanos, aunque cada uno en sus casas, pero juntos en un mismo espíritu. Quiero darles 2 avisos que tienen que ver con la marcha de la iglesia. Este 26, 27 y 28 de agosto tenemos nuestro encuentro celular 2020. Sí, queridos hermanos, la iglesia continúa y necesitamos seguir capacitándonos. Por lo tanto, queremos pedirle a cada uno de ustedes que separe este tiempo. Tendremos talleres y plenarias y será un tiempo muy especial de edificación en torno a la palabra de Dios. Ya sabe, del 26 al 28 de agosto, encuentro celular de nuestra iglesia. Estarán recibiendo a través de sus pastores un formulario para que se puedan escribir en uno de los 13 talleres que hemos hecho. Será un tiempo muy especial de aprendizaje en el Señor. También seguimos en oración. No olvidemos, ahora más que nunca, vemos cómo los contagios están aumentando en nuestro medio, así que nos toca, queridos hermanos, seguir orando. Únase a un grupo de oración. Estamos 24 horas de oración y también estamos orando de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana como cuerpo pastoral por las necesidades de cada uno de ustedes. Juntos en oración. Eso es lo que nos toca ahora, hasta que Dios tenga misericordia y pueda detener esta pandemia
en la cual estamos inmersos. Quisiera que me acompañen en un tiempo de oración por las ofrendas y por nuestros misioneros. Oremos. Padre Dios, tú eres el Señor y tú eres dueño de todas las cosas, Señor. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, oramos que nos bendiga, Señor. Padre, nadie escapa de tu voluntad y tú tienes control de todas las cosas. Tú eres nuestro Dios proveedor. Bendice la economía de tus hijos. Bendice a cada familia, Señor, de tu iglesia. Señor, tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra provisión. Gracias, Dios, por sostenernos. Porque hasta aquí, Señor, podemos decir que hasta aquí nos has sostenido. Oramos que tú sigas proveyendo a cada hijo tuyo, a cada familia de tu iglesia. Y, Señor, oramos también, Señor, por nuestros diezmos y ofrendas. Que, Padre, puedan, Señor, servir para continuar con la extensión del Evangelio aquí en la tierra. También oramos por nuestros misioneros, hombres y mujeres que han salido de nuestra iglesia a predicar el Evangelio. Señor, oramos que extiendas tu mano de sanidad sobre sus vidas, tu mano, Señor, de provisión sobre sus vidas, tu mano, Señor, de poder sobre cada uno de ellos, que sean instrumentos de sanidad, instrumentos de salvación, instrumentos, Señor, de llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Oramos que donde estén, tú los bendigas, tú los levantes, Señor. Sostén a tus hijos, los ponemos en tus manos, los entregamos a ti. Señor, oramos desde aquí, Señor, que puedas abrazarlos y cuidarlos, Señor. Están en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Agradecemos, hermanos, por este culto tan hermoso. Gracias al Señor por estar con nosotros. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 58, verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que el Señor nos bendiga, y que seamos ese huerto de riego, y ese manantial de aguas, cuyas aguas nunca se secan. ¿Por qué? Porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos.